problemas con algunas líneas. Entonces, me sale todo, pero me falta, por ejemplo, esta línea. O me falta, por ejemplo, esta línea de acá. Entonces vamos a hacer ese ejemplo con las dos líneas y luego nos vamos a ir a este ejercicio, que básicamente es un ejercicio sencillo, pero que les va a abrir un poquito la mente por la cantidad de soluciones que puede presentar. Fíjense, si este ejercicio fuera simplemente un segundito, por favor, fuera igualito, pero sin esta línea, la que tanto me perjudica aquí. ¿Ya? Si fuera igualito, pero sin esa línea, es un ejercicio extremadamente fácil de resolver. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué decimos que es fácil de resolver? Porque, bueno, no tiene mayor complejidad para resolverlo. Entonces, fíjense, vamos a sacarnos un cubito. Por algún lado. Este cubito. Ash. ¿Qué dice? No debería escucharse entrecortado. Creo que debe ser su internet, compañera. Entonces, si este ejercicio fuera así sencillo, fíjense, lo primero, veo este triángulo que se ve como un triángulo en planta. O sea, cuando veo algo de planta y de arriba, entonces lo primero que pienso es que está inclinado. Entonces, primero defino que esto está ahí inclinado. ¿Qué más veo? Veo, fíjense, en planta o de frente, fíjense, veo este triángulo. Entonces, por lo tanto, si veo ese triángulo, ¿cómo lo voy a ver? Para que se vea aquí en planta, fíjense, se ve adelante, solamente hay una línea. Entonces, tiene que ser como si fuera una línea. ¿No ves? Al otro lado es exactamente lo mismo, así que como es un objeto simétrico, hago exactamente lo mismo. Aquí veo un cuadrado, fíjense, y atrás de eso hay una línea. Entonces, y de este lado, fíjense, mi vista lateral izquierda sobre lateral. Esta es mi derecha. Estoy viendo esto de acá, lo estoy viendo a este lado. Así como esto de acá se va a reflejar en este lado. Siempre respetando, fíjense, en que esta línea de aquí es atrás. Esta línea de acá, externa, es adelante. Entonces, como veo esas situaciones, digamos, veo un cuadrado que cubre todo, entonces simplemente voy a dibujar el cuadrado que cubre todo y se ve como una línea. Y después me falta mi línea, justamente aquí de referencia a este objeto, ¿no? Entonces, si yo verifico este objeto, fíjense, es rapidito, es sencillo, digamos, los objetitos. Entonces, ¿qué caras son visibles y qué caras no? Entonces, en esta perspectiva, entonces, tengo algunas caras que son visibles y otras que no lo son.
Entonces, ese objetito simplemente es lo que se ve ahí, ¿ya? Entonces, está sencillito, súper sencillo, digamos, ¿no? De manejarlo. Ahora, fíjense, este objeto es idéntico, la única diferencia es que tiene una línea. Entonces, en primera instancia, la primera reacción que se le ocurre a un estudiante o a alguna persona es agarrar y plantarle una línea. Y ya está arquitecto, digamos, ¿no? Entonces, para empezar, una línea significa un doblez, ¿ya? Entonces, y si una línea significa un doblez, significa que debo tener geometría que esté doblada ahí. Características, fíjense. En este objeto, si yo lo miro, ahí todo eso está en un solo plano. Por lo tanto, esa línea no existe siquiera. Entonces, es una línea falsa, digamos, o sea, no existe ahí. Pero el ejercicio me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Me toca hacer un artificio. ¿Qué es un artificio? Voy a esconder líneas en línea. Entonces, no tengo cómo, sé que necesito una línea ahí, pero no tengo cómo generarla. Entonces, fíjense, vamos a hacer que esta esquina de acá salga hacia adelante. Entonces, y es muy sencillo, simplemente vamos a sacar, fíjense, una punta. Es ahí. Entonces, y con eso estoy cumpliendo con todos los parámetros que me están solicitando en el dibujo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? No. Solamente es un artificio. Me falta una línea y voy a esconder líneas sobre líneas. ¿Se entiende, no? Siempre partimos de algo que conocemos. Entonces, esto de acá, yo conozco que esta figura, si se repite acá, digamos, no va a ser un plano inclinado. Si veo una figura así, digamos, ¿no? Y delante veo solamente una línea, entonces significa que puedo hacer esa situación. Si veo un cuadrado y atrás veo líneas, significa que aquí tiene que haber un cuadrado y atrás van a estar todas las otras líneas. Sin importar que esta de acá, junto con esta de aquí, digamos, ¿no? Entonces, se tapen, digamos, ¿no? Una se tapa con otra, pero como está atrás de este plano, de este señor, fíjense cómo está atrás de esto, entonces no importa cuántas líneas sean, digamos, ¿no? Siempre se va a ver segmentado. ¿Ya? Entonces, esta vista es básicamente esta vista de acá. ¿Se entiende? ¿Qué dice el compañero? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Esas líneas segmentadas, ¿qué significan en el dibujo que vamos o sea, en la forma que vamos a realizar? Significa que están atrás de algunos planos. Entonces, fíjese, este cuadrado tapa esa línea y ese cuadrado es este de acá. La línea segmentada representa siempre geometría oculta. Entonces, cada línea involucra un doblez. ¿Ya? Entonces, pero cuando se ve segmentada es porque la están tapando nada más. En este ángulo, por ejemplo, se está tapando esa línea.
Voy a mostrar un ejemplo. Esto es de... no, acá. No, un escrito bien sencillo, justamente de sistemas representacionales. Los videos los armo con esto, por si acaso. Esos son mis escuadras. Están los videos, por si acaso, en internet, digamos, ¿no? Por si quieren darle una chequeada de cómo se utilizan las escuadras y demás. Hagámoslo con esto por último. Estos son los distintos tipos de perspectivas técnicas que, bueno, que uno aprende, digamos, ¿no? En sistemas de representación o en MEC 101 se llama, digamos, ¿no? En tecnología. ¿Ya? Entonces, estos señores representan simplemente distintos ángulos en los cuales se pueden observar y sus distintas variables con las cuales se hace una compensación, digamos. Entonces, una dimétrica de 15 grados y 30 grados, una dimétrica de 15-60, entonces 742, que es la que yo siempre uso. Entonces, la dimétrica caballera, digamos, ¿no? Que está así, digamos, ¿no? Entonces, la dimétrica militar, etcétera. ¿Ya? Entonces, la característica, fíjense, es que este dibujo, por ejemplo, en una isométrica, esta es la isométrica es el sistema de representación más utilizado en el mundo. Entonces, fíjense, tendría de lateral un cuadrado. Entonces, tendría aquí esta figura igual, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Esa esquina que venía al frente, digamos, ¿no? Entonces, tendría esto aquí, que sería el otro lateral. Y por último, tendría justamente esta figura allá compensada. Entonces, y básicamente, en su geometría de fondo tendría estas tres líneas. Entonces, y cualquier persona que sepa manejar una isométrica, un ingeniero civil, un arquitecto, entonces tendría que entender este símbolo, digamos, ¿no? Que representa esta figura. ¿Ya? Entonces, pero para entenderle mejor siempre están los otros ángulos. Lo puedo volver a aceptar, claro, pero ingrese, pues, ¿no? No hay nadie en la sala. ¿Ya? Entonces, la misma representación, fíjense, en otro ángulo, entonces me va a dar otro tipo de aceptación lineal, digamos. Entonces, fíjense, perdón. Entonces, y la geometría de fondo siempre va a ser la que me va a ayudar a entender justamente que esto de acá es un objeto sólido, ¿no? Entonces, en otra perspectiva como esta de acá, fíjense,
mismo objeto. Un segundito, por favor. Entonces, esta de acá es esta de aquí, exactamente la misma. Pero fíjense que aquí ya comenzamos a notar que este ángulo, por ejemplo, perdón, esta es otra figura. Estoy haciendo otra figura totalmente distinta. Disculpa, me confundí de figura. Bueno, vamos a hacer esa figura para que más o menos... Aquí es otra figura, perdón. Pero en este ángulo, fíjense, comenzamos a ver que según la vista, nosotros vamos a tener distintos tipos de percepción espacial. Entonces, bueno, según la vista, fíjense, en esa vista, por ejemplo, todavía se ve la geometría. Entonces, pero en esta de acá, fíjense cómo va a cambiar. Entonces, esta línea, fíjense que en otras perspectivas se veía, aquí ya no se puede ver, digamos, ¿no? Entonces, y se pone como línea segmentada porque está tapada por algo. Igual que las líneas del fondo de esta figura. Bueno, completemos este más ya que está. Aunque, como les digo, no dependerá pues justamente de la decisión que nosotros tengamos de que se vea o no se vea una geometría. Entonces, en este caso, la geometría de fondo, fíjense, va a quedar ahí. ¿Entiendes? Cada ángulo me aporta, digamos, ¿no? Algo de vista. Este, aunque no me permite ver muy bien el objeto, es el más utilizado de todos los sistemas de representación, ¿ya? Entonces, siempre se utiliza más las isométricas, ¿ya? En el caso de esto, lo que les decía, digamos, ¿no? Me permite a mí tener
una buena vista, digamos, ¿no? Porque está a 742 y me permite notar, digamos, ¿no? Cómo es que yo saco esa esquina. Fíjense, estas vistas isométricas tienden, como tiene 30 grados, tiene justamente la costumbre de montarse una línea sobre otra. Entonces, o sea, aquí está la otra línea, pero está, fíjense, de ahí a ahí, digamos, ¿no? Entonces no se ve. Sea segmentada o no segmentada, igual no se ve. Ahora, este ejercicio es súper sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es un triángulo? Fíjense, me voy a olvidar de todo. Solamente me voy a concentrar en esta mitad. Un triángulo que se ve como un cuadrado. ¿Cómo será? Entonces, lo primero que digo yo es que un triángulo que se ve de un lateral como un cuadrado, entonces, simplemente va a ser, por ejemplo, una cuña. A ver, de frente se ve como un triángulo y de lateral se ve como un cuadrado. Y de arriba se ve como un cuadrado. ¿A ver? Entonces, solamente me estoy concentrando en esta mitad. Esa mitad. Un triángulo que se ve en planta como un cuadrado. Entonces, básicamente hago una cuña. Ahora, la otra mitad. Veo esa estructura. Y digo, ¿cómo será este objeto, digamos, no? Si se ve, fíjense, como un triángulo arriba, como un triángulo abajo. Entonces, ¿cómo será en realidad este objeto? Entonces, lo primero, veo un triángulo, me olvido de todo lo demás. Veo un triángulo, aquí lo veo el triángulo. Aquí se ve el triángulo que se ve en planta. ¿Qué más veo? Entonces, veo un triángulo desde arriba que se ve como una línea. Un triángulo que se ve como una línea. Veo fíjense, una línea que atraviesa, fíjense, desde lateral hasta acá. Entonces, hace un triángulo, fíjense. Viene desde atrás arriba hasta adelante abajo. Esto es atrás arriba hasta adelante abajo. Y después tengo todas mis líneas de fondo. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema? Y esto le ha roto la cabeza a más de uno. ¿Ya? El problema es que esto, si ustedes se fijan, está en un mismo plano. ¿Se entiende? Esa línea del medio es mentira que está ahí. Pasa lo mismo que vimos hace rato. Entonces, voy a agarrar y me voy a apoyar en una maña. Entonces, lo puedo sacar, pero resulta que no lo puedo sacar de aquí, digamos, ¿no? Entonces, porque es muy, muy grande. Y sale del cuadradito. Entonces, porque esto aquí me abarca comer ese cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y lo vamos a asumir. Entonces, en vez de sacar como hicimos con el otro ejercicio, vamos a agarrar y lo vamos a asumir. O sea, vamos a cubrir, fíjense, una línea sobre otra. Pero sumiéndola. Entonces, en vez de sacar el volumen como vimos hace rato, lo que vamos a hacer va a ser sumir un volumen. Entonces, la geometría que está ahorita vista, fíjense.
es este objeto que tiene un hueco ahí. ¿Se entiende? Estoy creando una línea, fíjense, esta línea de aquí se esconde bajo esta otra línea de acá. Esta línea de acá se esconde bajo esto de acá. Entonces, no estoy modificando nada. Resulta que cuando yo hago un dibujo, o sea, yo hago este dibujo, entonces no tengo por qué modificar este otro, ¿ya? Entonces, en base a eso, se entiende lo de la mañana, ¿no? Entonces, puedo sumir algo, ¿sabes? Meterme ahí, digamos, ¿no? Escondiendo líneas bajo líneas, o puedo agarrar y sacar, digamos, un volumen. Entonces, sacar así una punta o meter una punta, digamos, ¿no? Entonces, escondiéndose sobre la misma geometría. En base a eso vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio es uno de los que te abre un poquito la mente, ¿ya? Entonces, hay veces que nosotros decimos, pucha, el arquitecto, digamos, tiene esa solución, digamos, ¿no? Entonces, y es la única solución que hay, digamos, ¿no? Y ahí es donde le pelamos, ¿ya? Resulta que si a usted le toca diseñar un hospital, entonces, las normativas para hospitales hay un montón. Entonces, pero todas las cosas están regidas, digamos, ¿no? En base a una normativa estándar, digamos, ¿no? Entonces, y de ahí parten, digamos, todas las otras normativas y en base a esas se desarrolla justamente una normativa que se va evolucionando, digamos, ¿no? Y genera otras normativas más. Pero, fíjense, si yo me olvido de esta mitad y veo que esta mitad, digamos, ¿no? También es la misma, entonces voy a hacer solamente, fíjense, una línea o un cuadrado con una línea. ¿No ven? Entonces, voy a hacer un cuadrado con una línea. Lo primero que veo es que aquí hay un cuadrado que tapa todo. Entonces, por lo tanto, mi primer noción, digamos, de esto es que aquí sí o sí voy a tener un cuadrado que tapa todo. ¿Ya? Entonces, parto de ahí. Entonces, ¿cómo sé eso? Porque aquí veo un cuadrado y todo lo demás está segmentado. Entonces, atrás de eso hay más líneas. ¿Ya? Vamos a poner geometría de fondo para que nos ayude un poquito. Entonces, vamos a solucionar, fíjense, que de frente se ve como un triángulo. De arriba se ve como un triángulo. Fíjense, se ve como un triángulo. ¿Y dónde es arriba? Aquí es arriba. Entonces, listo. Arriba se va a poner un triángulo. Ahora, lo miro de frente y digo que aquí hay un triángulo. Veo un triángulo que en planta, fíjense, se ve como una línea. ¿Qué dice el compañero? Sí, claro. Lo que pasa es que las líneas van a coincidir siempre. O sea, esa es la partecita que quiero que me entiendan. Entonces, pues les digo, fíjense. Aquí yo veo de frente, veo un triángulo. Y al frente, ¿qué se ve como un triángulo? Esta línea. Por lo tanto, es un triángulo que se ve como una línea. ¿Qué más veo? Veo que aquí se cierra una línea que se repite acá. Por lo tanto, esa línea
va a repetirse ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer algo rápido y sencillo. Veo que esto se repite exactamente acá. Por lo tanto, fíjense, esto lo voy a repetir acá. Entonces, de entrada, digamos, no tenemos geometría que ya no existe. Entonces, ¿por qué no existe? Digamos, ¿no? Porque sencillamente estas líneas están en el mismo plano que la base, digamos. Pero si yo me fijo, me está faltando una línea. Una línea que venga de abajo atrás hasta adelante arriba. Entonces, ¿cómo pongo una línea que vaya de abajo atrás hasta adelante arriba? Entonces, fíjense en esto. En vez de que esta línea venga hacia este lado, o esta línea, digamos, ¿no? Que venga hacia este lado, vamos a hacerle, vamos a asumirla, fíjense, para que esta línea se vaya hacia el otro lado. Entonces, fíjense, la estamos sumiendo a la línea esta. Y simplemente nos queda la geometría de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la geometría que veo? Esa es la geometría, pero esto sí tiene que estar en negro. ¿Ya? Esa es la geometría que yo veo de este objeto. Entonces, como no puedo cambiar, fíjense, la dirección, entonces lo que hago es usar la artimaña justamente que utilizamos para meter un objeto dentro de otro. ¿Ya? Entonces, ahora, hemos generado este tipo de elemento. Ahora, ¿será que puedo con el mismo plano? Acuérdense, digamos, ¿no? Yo tengo que diseñar un hospital, las normas para los hospitales toditas son las mismas. Y entonces, ¿cómo es posible que cuando alguien diseña algo, si las normas son estrictas y son las mismas, cómo es posible que haya hospitales tan distintos? Entonces, pasa lo mismo con colegios, con lo que sea, o sea, sabemos cuánto mide un aula, sabemos cuánto mide una oficina, entonces todo ese tipo de cosas ya las sabemos. Ahora, ¿cómo es posible, digamos, que hayan tantas variables de forma? ¿Ya? Entonces, cuando una persona tiene una planta, esta planta puede tener 500 fachadas, ¿no? Cuando usted tiene una planta y una fachada, entonces sus laterales pueden tener distintas cosas. Cuando uno tiene una planta, una fachada, un lateral, entonces ya se va afianzando más la imagen de cómo va a ser la forma, ¿ya? Pero cuando uno tiene una planta, una fachada, una cara y otra cara, entonces se supone que ahí ya está definidísima la forma, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo digo que esta no es la única forma que yo encuentro de hacer respetar estas mismas características?
Arquitecto, eh, esa línea que está en la base por la mitad, ¿es necesario? O sea, es como si estuviera partiendo la base. Claro, fíjense, eso es la que hace justamente esta geometría. Sin eso, sin esa línea no puedo tener esa geometría. ¿Ya? Pero está bien, a usted no le gusta esa línea, quiere solucionarlo de otra manera. Y digo, no, esto de acá no es así la forma, arquitecto, porque esa línea me rompe, digamos, ¿no? Entonces, no me gusta, digamos, ¿no? O sea, mi solución, mire aquí, ¿ya? Entonces, es simplemente que esta línea venga aquí. Esta línea la confirmo ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hago? ¿Será que si yo hago esta cosa ahí, bueno, en este caso, bueno, no tengo muchas opciones, tengo que venir esto con esto hacia adelante. Y pongo, por decirle, mire aquí, mi solución es ahí. Ahora, ¿cómo? Fíjense, estoy llegando a responder todo menos a esta línea. Perdón, se me fue una línea más. No sé en qué rato la borramos. ¿Ya? Estoy llegando a responder a todas las líneas menos a esa. Una línea, fíjense, que viene de adelante arriba hasta atrás abajo. Entonces, aquí todas las líneas vienen de adelante abajo hasta atrás arriba. No hay ni una línea que vaya en otro sentido. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, mira, arquitecto, mi solución es esa, pero aplicando lo que usted nos acaba de enseñar, digámonos, de maña, entonces, para solucionar geometría, entonces yo puedo tener dos soluciones más. Fíjense, ¿qué pasa si yo agarro y digo, no, esta señor, en realidad lo que voy a hacer va a ser meterlo, fíjense, hasta el fondo, y de ahí sacar una línea. Oh, no, 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 arquitecto, fíjese, no es así. Entonces, yo propongo otra solución.
Fíjense, ¿qué pasa si yo digo incluso? ¿Listo? Esto está bien, pero yo digo que no. Esto no va ahí. Entonces, yo digo no. Quiero quitar eso y en realidad, digamos, no, esto por atrás va a estar ahí hundido. ¿O qué pasa si hago lo mismo con el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, y se van a dar cuenta que sigo respondiendo a la misma geometría. Entonces, es la misma, el mismo objeto, fíjense, con más variables. Entonces, y digo, sí, diagonal bien, diagonal, pero yo quiero que esto se hunda ahí. ¿Se entiende? O tal vez quiero, fíjense que cada vez medio que ya no se parece, digamos, al objeto original. Entonces, y comienzo a hacer mezclas de todo esto. Y si esto simplemente viene aquí recto, ¿se puede, arquitecto? Claro, se puede, digamos, ¿no? Siempre y cuando esta línea esté ahí atrás, digamos, ¿no? Y si quiero hacerlo con una variable, con dos, digamos, entonces la pregunta clave es ¿cuánta geometría puedo generar yo de un objeto que ya está supuestamente totalmente definido? Tengo 4 caras y tengo que responder directamente a esas 4 caras. Y arquitecto, tengo una pregunta. En el examen usted nos va a decir cuántas caras visibles hay y cuántas escondidas No, para que, ¿no? no es Ah, ya. necesario. Es que como ¿Para se qué? puede encontrar varias formas, por eso. No, no, la forma que usted encuentre, si es correcta, es correcta. O sea, fíjense, a mí me dan este plano y hasta ahorita fíjense cuántas voy encontrando. Y fíjense que es un objeto que tiene supuestamente mucha geometría. ¿Cuántos creen ustedes que puedan salir de ahí? De esta geometría. Como un dato, nosotros hemos encontrado más de 20. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, el ejercicio de ir haciendo uno por uno. Entonces, sumo este, levanto este, digamos, no sumo este, no sé qué, digamos, ¿no? Entonces, esta variación. Entonces, ¿qué significa eso, digamos, no? O sea, aun cuando a mí me dan los planos, me dan las fachadas, me dan las vistas, tengo un montón de opciones para solucionar lo mismo. Entonces, esa partecita es la que les tiene que despertar, digamos, a ustedes la inteligencia espacial. Fíjense, tenemos un montón de variables de lo mismo. Entonces, aquí hay unas cuantitas. Entonces, hemos llegado a pasar los 20, nosotros hemos llegado creo a 25, 26.
Entonces, pero con formas, digamos, ¿no? Mezclando una parte con la otra parte, digamos, o sea, haciendo un montón de fusiones, digamos, ¿no? Que me solucionaban todo, digamos, ¿no? Entonces, claro, está bien, digamos, ¿no? Está bien definido lo que son los laterales, digamos, entonces, porque no se mueven, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Hemos encontrado un montón de posibilidades, digamos, ¿no? En una sola forma. Se supone que un objeto ya está definido con cuatro caras, o sea, tenés la planta, o sea, sabés cómo se ve desde arriba, sabés cómo se ve de frente, de atrás, cómo se ve de un lado y cómo se ve del otro lado, entonces se supone que ya está definidísimo, digamos, ¿no? Vos sabés que ese auto, digamos, ¿no? Ves sus planos y sabes cómo es el auto, digamos, ¿no? Entonces, pero resulta que no, o sea, resulta que la geometría es tan versátil, digamos, ¿no? Que usted puede encontrar un montón de opciones de lo mismo. Entonces, y todas esas respuestas van a ser correctas, ¿ya? Entonces, no le voy a decir yo cuántas caras son visibles o invisibles, digamos, porque dependen de qué. Las caras visibles e invisibles dependen en qué ángulo esté trabajando. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas invisibles hay? Aquí hay uno, dos, tres caras invisibles. Aquí, ¿cuántas hay, digamos, no? Tres igual, digamos, ¿no? Y acá, aquí ya hay cuatro caras invisibles, digamos, ¿no? Entonces, pero es la misma figura. Aquí, ¿cuántas hay? Aquí hay cuatro caras invisibles, digamos, ¿no? Aquí hay tres, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué depende que sea visible o invisible? Del ángulo en el que lo mire. ¿No ven? Así que bueno, esa es la idea, digamos, ¿no? O sea, una persona puede encontrar. Defina ponerle valoración de línea a un objeto como esto. Esto es línea delgada, un valor delgado, si quieren ponerlo así. Si le quiere poner en términos de lápiz, HB, digamos, ¿no? Entonces, esto de acá, 2B. En valor de lápiz, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que les decía, digamos, ¿no? Uno puede encontrar variables por montones. Entonces, fíjense, esto de acá que he hecho aquí, mezclado con alguno de estos, ya tengo otra variable más, digamos, ¿no? Entonces, voy generando montones de variables, digamos, ¿no? De un mismo objeto que supuestamente, perdón, no está en la esquinita la que debe estar. Un objeto que supuestamente ya debiera estar totalmente definido. Entonces, ¿entiendes? Y voy a hacer un montón de opciones, digamos, ¿no? Ya, si que sea lo de atrás, ¿qué tal si quiero que de esto mismo, digamos, ¿no? Y digo, sí, también va a ser ahí, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿no? En mi mundo imaginario, digamos, ¿no? Entonces, porque es un mundo imaginario todo acá. Entonces, yo voy a hacer que eso se hunda, digamos, ¿no? Y de ahí salga, digamos.
¿Se entiende? Y puedo sacar 500 propuestas de esto. Entonces, pero fíjense, ninguna de esas incumple estas 4 condiciones. Entonces, así se ve de planta, así se ve de lateral, así se ve del otro lateral y así se ve de frente, digamos, ¿no? Y sin embargo, todas las piezas son distintas. La gente que estudia diseño integral, por ejemplo, es muy importante esto de acá. Entonces, ¿por qué, digamos, no? Ustedes le van a pedir una pieza, digamos, ¿no? Un reemplazo, un nuevo diseño, digamos, ¿no? Y cumpliendo las mismas condiciones de algún artefacto, usted tiene que realizar justamente este ejercicio, digamos, ¿no? De evolucionar cumpliendo estas condiciones. Ninguno de estos objetos está incumpliendo ninguna de estas condiciones. Claro, obviamente, digamos, ¿no? Podemos seguir, digamos, ¿no? Podemos seguir todo el día haciendo mezclas de esta vaina. Y digo, no, digamos, ¿no? Esto acá va a ser solamente ¿se entiende, no? Entonces, voy a evolucionar de un montón de maneras toda esta vaina, entonces, hasta que yo esté conforme con la forma lograda. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Son ejercicios que ustedes deben hacer. ¿Ya? Entonces, lo que les dije, el que estudia arquitectura, le van a dar a decir, sí, háganme una casa. Entonces, todas las casas tienen dormitorio, todas las casas tienen cocina, todas las casas, o sea, los planos son los mismos. Entonces, sí, digamos, o sea, todas las casas tienen esto. Entonces, todas las fachadas minimalistas, ya, minimalista quiere, digamos, o sea, listo, todas las fachadas minimalistas tienen la misma característica. Entonces, sí, arquitectura moderna, toda la arquitectura moderna de Le Corbusier, fíjense la definición de arquitectura moderna, acuérdense de historia, entonces tiene 5 puntos. Entonces, terraza jardín, pilotes, fachada libre, ¿qué más? Ventana corrida, digamos, ¿no? Y terraza jardín. Entonces, 5 puntos, digamos, ¿no? Para toda la arquitectura moderna. Entonces, ¿cómo demonios encontrar tantas variables, digamos, ¿no? Que cumplen esos mismos 5 puntos? Entonces, justamente por esta condición, entonces, puedo hacer una evolución de todo esto, digamos, ¿no? Y ir variando, digamos, ¿no? Entonces, quién sabe, tomé una casa de Mies van der Rohe, entonces diga así, digamos, ¿no? Su paso evolutivo de Mies van der Rohe sería este, digamos, ¿no? Entonces, porque analizar justamente su forma, su planta, sus vistas, digamos, ¿no? Entonces vas a analizar, digamos, ¿no? O sea, listo, Mies van der Rohe vivía en una época en la que no tenían tele, no tenían no sé qué, entonces si tuviera tele, Mies van der Rohe diseñaría así. Entonces, porque esa es la lógica que debe seguir, digamos, entonces, evolucionar, digamos, ¿no? Un proyecto hasta que llegue cumpliendo las mismas metas. Si no, todas las casas serían idénticas, digamos, ¿no? O sea, y eso no te sirve como arquitecto para poder vender algo. O los edificios serían idénticos totalmente, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no tiene usted esta inteligencia espacial para ir evolucionando un producto, entonces, en diseño le va a ir mal, en planificación le va a ir mal, digamos, ¿no? Porque en planificación sí, digamos, todas las ciudades tienen que cumplir estas reglas. Entonces, todas las ciudades tienen que cumplir unas reglas, digamos, ¿no? Entonces, ser habitable, que tenga una buena orientación, que le permita la dirección, no sé qué, digamos, ¿no? Conexiones con distintas carreteras, etcétera, digamos, ¿no? Pero tengo tantas opciones, ciudad lineal, ciudad jardín, ciudad industrial, etcétera, digamos, ¿no? Porque cumpliendo las mismas condiciones, tengo esas variables, digamos, ¿no? Entonces, y las funciones de esas variables me van a hacer más variables todavía, ¿ya? ¿Se entiende, no es? Están los compañeros, fíjense, les voy a mandar estos ejercicios para que ustedes vayan practicando. ¿Ya? Ahorita se los voy a mandar. Entiendo, digamos, yo que esta cosita de acá, de elevar esto de aquí, hacer el volumencito, no tiene drama, digamos, o sea, encontrar, digamos, ¿no? El cubito en el espacio no tiene ningún drama, ¿ya? Entonces, sin embargo, digamos, ¿no? Encontrar la forma en lo que toditos se me han atorado. ¿Cómo pasar a un sistema de representación? No tengo idea, me imagino que a través de la carpeta, copiando, qué sé yo. Pero la idea es justamente que usted sepa hacer justamente estos ejercicios, digamos, ¿no? Que son, ni siquiera son de alta complejidad, son de complejidad media. Entonces, media, sí, digamos, ¿no? Entonces, complejidad. ¿Ya? Entonces, no hay necesidad de que nosotros
nos compliquemos tanto, efectivamente, pero de este mismo objeto puedes encontrar, si de este de acá, fíjense que es tan complejo porque tiene líneas que ya te aseguran la forma. Entonces, si de este encontrás más de 20 objetos, entonces de los otros también puedes encontrar más, digamos, entonces, que son más sencillos, más fáciles de lograr, etc. Arquitecto, tengo una pregunta. Dígame. ¿Hay una distancia específica que deben de cumplir los puntos de fuga en la línea del horizonte? Una distancia específica que debe cumplir el punto de fuga y la línea del horizonte. En la línea del horizonte. Distancia entre este señor y este señor. Exacto. Cuando usted hace su planteamiento, ¿ya? Usted fíjese, para encontrar los puntos de fuga, lo que hace es trasladar, fíjense, este ángulo con el cual mira el objeto. Entonces, ese ángulo lo traslada al observador. Y ese observador, cuando toque el plano de cuadro, fíjense, entonces esto va a tocar el plano de cuadro. Este de acá va a tocar el plano de cuadro. Fíjense que es el mismo ángulo. Y de ahí sube, marcándote los puntos de fuga. Entonces, que no va a ser el mismo si yo cambio el ángulo. Fíjense, aquí cambio el ángulo y fíjense que los puntos de fuga están en otra dirección. ¿Se entiende? Sí, perfecto, arquitecto. Una consulta más. A modo de repasar, por favor, ¿podría explicar los datos del dibujo para la proyección del objeto? Por favor, ¿dónde va la distancia? Ya sé que el observador tiene su distancia, el cuadro también tiene sus medidas, y la altura, o sea, me falta la altura, el ángulo también ya lo sé, y el otro no me acuerdo el otro dato. ¿Dónde iría, digamos, ese dato? Señor. Me copié más, señor. Estamos acá. Ya. Ya. Para empezar, hacemos nuestra línea de tierra. Bueno, los vamos a cuadro, perdón. Vamos a hacerlo con... aquí. Entonces, el plano de cuadro es una línea. Listo. ¿Ya? Entonces, a partir de esa línea me dice que adelante, digamos, a 60 grados, se encuentra este cubito, digamos, entonces donde va a estar una forma. ¿Ya? Entonces, marcamos 60 grados. Y digo que a partir de acá, aquí hay 30, aquí hay 60. ¿Ya? Y me fijo qué medida tiene. 3, 3, 3, dice. Entonces, aquí hay 30, aquí hay 60 grados. Entonces, de aquí a 90 grados, va a estar esto de acá. Si aquí me dice que tiene 60, ¿cuánto tiene acá? 30 grados. 30 grados, perfecto. Entonces, me dice que hay un observador, fíjense, a una distancia
D. Mi distancia D es 6. Entonces, de aquí tiro una línea recta a 6 metros. Ahí está mi observador. ¿Qué más tengo de datos? ¿Lo de las luces le explico o no? Todavía no. No nos chipemos con las luces. ¿Ya? Este dato de la luz de 3 y la altura de la luz no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué más tengo de datos? Tengo la altura del observador, la H. Aquí está la H, está en mi observador, ya tengo la distancia del observador y tengo la altura. Entonces, ¿qué significa la altura? Significa que de mi línea de horizonte, la de la línea de tierra, va a estar separada, ¿cuánto me dijo, perdón? 7, ¿no es? Altura 7. Va a estar separado 7 metros mi línea de horizonte. ¿Correcto? Disculpe, arquitecto, tengo una pregunta. Ya. Respecto a la línea de tierra con el plano de cuadro, ¿hay una distancia? Ninguna, no importa. De hecho, esto de acá no tiene ninguna relevancia, inclusive si estuviera abajo. Entonces no importa la distancia a la cual esté, o sea, uno la pone en la nomás. distancia. ¿Ya? Solamente que le entre en la hoja, digamos, ¿no? O sea, eso es lo único que tiene que tener cuidado es que le entre en la hoja. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar algo. ¿Ya? Fíjense. Voy a cambiar de color para que más o menos lo entiendan. Entonces, traslado, fíjense, estos ángulos con el cuadro, obviamente. Lastimosamente no tengo acá. Ya voy a habilitar mi mesa. Entonces, lo que pasa es que estoy en plena mudada. Entonces, traslado eso a este ángulo. Entonces, una vez está en ese ángulo, lo único que hago es alargar justamente hasta que toque mi plano de cuadro. Una vez tocó el plano de cuadro, esto se eleva hasta que genera mis puntos de fuga. ¿Y los puntos de fuga están ¿dónde? En la línea del horizonte. ¿Ya? Vamos a hacer el ensayo, fíjense, doble. Para que me entiendan. Si esto estuviera abajo, sin importar en qué dirección, si estuviera más arriba siquiera, entonces va a hacer exactamente lo mismo. Si estuviera abajo, inclusive, fíjense. Entonces, toca el plano de cuadro. En este caso, por ejemplo, bajaría. En este otro caso, subiría, digamos, ¿no? Generándome exactamente lo mismo en la misma posición. Entonces, en cualquiera de los casos, fíjense, sí o sí me encuentro los puntos de fuga. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos después? Encontramos los vértices del objeto. Este que es el que toca, entonces va a subir hacia todos lados. Y bueno, en este caso vamos a hacerlo bajar también. Vamos a hacer 3 perspectivas al mismo tiempo. Y fíjense, yo soy el observador, toco el objeto y observo, toco el objeto y observo, toco el objeto. Entonces, la proyección de ese objeto hacia el plano de cuadro me genera líneas que deben subir, y en este caso, bueno, subir y bajar, digamos, ¿no? Entonces, que tienen que estar hechas, fíjense, donde tocan. ¿Se entiende? Sí, Entonces, fíjense, entonces, lo primero, de la línea de tierra,
y el plano de cuadro, perdón, entonces va a ser la representación de la línea de tierra. Entonces, el único punto que toca es este señor. Entonces, el único que va a recibir medidas reales va a ser ese señor. En este caso, fíjense, vamos a hacerlo con otro color. Si este se fugara para allá y se fugara para allá, entonces tiene que fugarse hasta que toquen los extremos de cada una de estas. Bien. Entonces, si de aquí se fugara hasta tocar acá, entonces, o de aquí se fugara hasta tocar acá, entonces, el cruce de esos elementos, fíjense si este se extiende para alcanzar ahí a este otro, fíjense que coincide exactamente con eso, y ya tengo mi base. Entonces, va a pasar lo mismo si el dibujo está más arriba, fíjense. Va a pasar lo mismo si el dibujo está más abajo, porque lo único que te marca la distancia esta de acá, entonces, son estas líneas rectas. Fíjense, todo es para encontrar estas líneas rectas que tocan el plano de cuadro. Entonces, siempre va a pasar, fíjense, que esto va a pasar exactamente aquí y va a pasar exactamente aquí. ¿Ya? Entonces, la línea de tierra, esta esquina es la única que toca, por lo tanto es en la única en la que yo voy a poner la altura. Entonces, a mí me dicen que la altura de acá, ¿de cuánto es? De 3. Entonces yo le pongo ahí mi altura de 3. Y de nuevo empiezo a fugar. Entonces, siempre se alargan estas dos líneas hasta el borde límite de mi dibujo. Y de ahí, de nuevo, se van a fugar. Hasta llegar a coincidir la una línea con la otra. Y ya con eso, bueno, creo que ya... O sea, esa partecita no creo que tenga mucho drama. Entonces, pero ya podemos formar justamente nuestra base, perdón. Donde tenemos que meter justamente la geometría que está allá afuera. ¿Se entiende? Eso va a pasar en todo, no importa la distancia, bro. Le decía, lo único que me interesa es sacar esa línea recta. El único dato que me sirve es la altura que tengo para los objetos, ¿ya? La altura del observador. Entonces, aquí el observador, por ejemplo, está volando, tiene 7 metros. Entonces, está volando sobre esto de acá. Por lo tanto, se va a generar esa vista, ¿ya? ¿Se entendió, no ves? Sí, arquitecto. ¿Puede explicar los otros dos datos más que faltan de las luces? Las luces no lo voy a preguntar, ¿ya? Pero si quiere conocerlo, fíjense, la distancia de la luz está a 3 y su altura está a 6. Entonces, ¿y esta de qué esquina? De esta esquina hasta acá. Entonces, me dice que de aquí hacia allá, ¿está cuánto? 3. A 3 metros. Entonces,
¿Qué significa eso? Bueno, mucha coincidente con esta barrera. Entonces, que yo necesito, de nuevo, fíjense, vamos a ponerle otro color. Para encontrar esa luz, tengo que darle aquí a la luz. Vamos a poner lo que sea más corta ya para que no nos confundamos. Para que no confundirlo, digamos, ¿no? Entonces, en realidad. Porque ahorita está tocando mi línea del horizonte. Imaginemos que sea más corto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es eso? Para que yo llegue aquí y fíjense, tengo que seguir proyectando hasta que esta línea toque el plano de cuadro. Una vez tocó el plano de cuadro, se va a elevar. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que encontrar? La base de esa línea. Entonces, la base de esa línea, fíjense, está proyectada respecto a esta geometría. Por lo tanto, esta proyección yo la continúo hasta el objeto, me va a generar la base de la luz. Entonces, esa es la base de la luz. Pero ahora, la altura, dice, digamos, ¿no? Entonces, el único que recibe, fíjense, las dimensiones es cualquier punto que toca el plano de cuadro. En este caso, fíjense, en esta geometría, esa esquina, digamos, es la que encuentra el plano de cuadro. Por lo tanto, si yo me voy a esa esquina y me fijo cuánta altura tiene la luz, altura de la luz, 6, dice. ¿Ya? Entonces, de aquí se va a elevar 6. Entonces, y de ahí, fíjense, se va a comenzar a fugar. Entonces, en la coincidencia de este señor con este de acá, aquí va a estar la altura de la luz. O sea, lo que estoy haciendo es ubicar un foco. ¿Se entienden? ¿Sí? Sí, Es arquitecto. ubicar un punto en el espacio en realidad. Entonces, que es algo muy sencillo. Solamente que tengo que acordarme, el que recibe las medidas es el plano de cuadro. Y a partir del plano de cuadro, tengo que proyectar, digamos, ¿no? No va a faltar el cambita que venga y me agarre y me ponga directamente y dice, sí, la altura dice 6, digamos, ¿no? Y se vienen aquí a la base y de aquí le tiran 6. Entonces, fíjense que la distancia es distinta, le falta, ¿no? Fíjense, hasta aquí llega. Entonces, le falta, digamos, al llegar a la altura real, digamos, donde debería estar proyectada mi vista. Entonces, me falta esa partecita, ¿ya? Bueno, les subo estos ejercicios para que vayan practicando, ¿ya? Entonces, igual, digamos, ¿no? Me van mostrando. Si bien he resuelto alguno de esos, entonces, este de acá, por ejemplo, vean cuántas más pueden solucionar ustedes por sí solos. Obvio que esto de acá lo pueden solucionar mucho más, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo meto esto acá, digamos, ¿no? Entonces, igual, digamos, ¿no? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Ah, sí, digamos, ¿no? El arquitecto que propone, digamos, ¿no? Que usted meta esto ahí. El arquitecto no se puede ser que no se pueda, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy creando este cuadrado allá, digamos, ¿no? Entonces dependerá del lateral, ¿ya? Entonces, pero hay que ver cuántas posibilidades tengo de hacer esto. De esto, por ejemplo, yo podría encontrar dos. ¿Cuál sería? La más sencilla y sonsa de todas las posibilidades. ¿Cuál sería?
Sí, todo va a ir bien, pero ¿qué pasa si en vez de sacar ese lado yo saco el otro? Pues? ¿Se entiende? Igual, seguimos en el mismo dilema de qué caras son vistas y qué caras no son vistas, digamos, ¿no? Depende del ángulo del cual usted vea las cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero obviamente la geometría es única, digamos, ¿no? Todo mundo entiende que la geometría de cada cara, digamos, no va a estar representada entre vistas y no vistas. ¿No ven? Ya. Les paso estos ejercicios para que ustedes vayan sacando sus propios análisis, ¿ya? Entonces, recomendación a toditos, no lleguen y vean directamente las cosas y las copien. No hagan eso, ya no se atrofien la mente y simplemente abran un poquito la mente y digan, ah, esto de acá, ¿cómo lo soluciono? Digamos, no, o vea este de acá, digamos, ¿cómo soluciono este de aquí? O este, digamos, que es mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo le doy una solución a este tipo de elementos? ¿Ya? Arquitecto, Sí. una pregunta. Yo creo que hasta entonces el problema de la plataforma va a estar resuelto para el examen. Pasa que no aparece la materia a nadie, por lo visto. Ya, yo voy a preguntar eso, como le dije, y bueno, voy a esperar respuesta, digamos, ¿no? Si es que por ahí tienen que reinscribirlos, digamos, ¿no? Ustedes en la plataforma en realidad, no es que lo van a desinscribir ni nada de eso. Ya, pero bueno, voy a consultar, digamos, ¿no? Eso. Ya, si no, igual lo podemos dar por WhatsApp, yo les paso el examen y no es más, digamos, ¿no? Pues, para mí es lo mismo, digamos, ¿no? En realidad. Como les digo, digamos, ¿no? Hay veces que los compañeros se ponen bien exitosos